Damas y caballeros, bienvenidos al tercer acto. Gracias por la confianza que depositáis en nosotros, porque el tiempo es lo más valioso del mundo. Así que de antemano, muchísimas gracias a todos y a todas. No solo por la confianza hacia un servidor, sino pues las personas que están haciendo esto posible, como es el gran Pedro Román, mi cuñado Javi Moreno y otro amigo que no está aquí, pero contamos con su sapiencia para las reparaciones, que es José Antonio Romero. Pues nada, os comento, esta idea surge porque somos unos apasionados de la cultura de masas, sea cual sea la vertiente, está supeditada que la analicemos y que la disfrutemos. ¿Por qué el tercer acto? Bueno, pues vamos a dividir este humilde programa en 3 actos. El primero lo vamos a enfocar al cine. Nosotros, bueno, especialmente mi persona, el cámara y yo tenemos siempre discusiones de caballeros, porque él es cinéfilo de pro, yo soy cinéfago, yo lo veo absolutamente todo, me gusta desde el cine de autor más sesudo a Viva la madre que parió la serie B, que para mí es maravillosa y grandiosa. De hecho, la serie B siempre ha sido una forma de protesta para en todas esas cazas de brujas que ha habido a lo largo de la historia, pues no han sido detectadas, ¿no?, esas fórmulas de protesta en el lenguaje audiovisual de la serie B. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en otra ocasión. Así que bueno, pues me gustaría hablar de los títulos que nos apetezca, de lo que queramos, y porque sí, no hay por qué tener un guión rígido establecido. El segundo acto, pues se lo vamos a dedicar a lo que es la literatura, especialmente la fantástica, y al cómic, novela gráfica. Hablaremos de lo nacional, de lo extranjero. Creo que muy posiblemente habrá etapas en las que me centraré muchísimo en los clásicos. Soy un enamorado de los clásicos, especialmente de todo lo que sale de las manos del señor Kirby. Pero bueno, el cómic contemporáneo también puede llegar a ser fantástico. Y el tercer acto se lo quiero dedicar al videojuego, especialmente al videojuego retro. No quiere decir que no hablemos de ninguna novedad, porque las rabiosas novedades hablan de, bueno, el tipo de videojuego que se consume actualmente o lo que pretenden que consumamos. Ojo, que esto ya hablaremos luego concretamente. Y bueno, el videojuego retro me parece algo muy interesante porque es el reflejo de, bueno, de parte de la historia de la cultura de masas, empezando por Oriente y acabando hasta nosotros, ¿no? Un poco lo que yo he conocido, las personas con las que he hablado a lo largo de festivales de videojuegos, en prensa, bueno, y cuando, bueno, yo me he involucrado como analista de videojuegos en ciertas revistas, y todo tiene un lado muy, muy interesante y sobre todo muy pedagógico, y quiero englobar todo esto. Pues dicho lo dicho, después de hacer las presentaciones, pues nos ponemos manos a la obra. Warriors, vamos a jugar. Warriors, vamos a jugar. Hace cierto tiempo llevaba un blog que era Confesiones de un cinéfago, donde bueno, hacía unos análisis pues francamente subjetivos sobre cualquier pieza. Yo soy un enamorado, soy tan romántico que me parece genial que Arsene Wenger se llama, ¿verdad?, entrenador del Arsenal, pues continúa allí. Yo no pierdo la fe en que vuelva a ganar una liga, ¿por qué no? El hecho de ser tan romántico deriva en que ve algo positivo en todas y cada una de las películas. Es algo maravilloso. No es que esté especialmente versado en todos los oficios cinematográficos, no lo estoy, pero procuro escuchar a la gente que sí, ¿no? Cada uno puede aportar su granito de arena. Yo me formé en guión y en producción, y bueno, hay cosas que son fantásticas en su construcción y otras también son fantásticas porque son, al igual que el escudo del Capitán América, son irrepetibles. Hay películas que dice, bueno, son tan rematadamente épico decadentes que acaban dando la vuelta y se transforman en una obra maestra, ¿no? Y quedan ahí atrapadas para siempre, como el mosquito del Parque Jurásico, ¿no? Se quedan clavadas en nuestra memoria. Pues, insisto, habrá cosas, aspectos técnicos que quizás no redunde yo tanto entre comillas, sabré decir lo que opino, que es una muy buena fotografía, un buen atrecho, pero repito, habrá personas que están maravillosamente versadas, lo cual no quiere decir que a mí no me guste menos ese apartado. Pues nada, voy a hablar de 2 películas hoy concretamente que me gustan mucho. Una me ha acompañado en la infancia, la adolescencia, la posadolescencia y hasta esta misma semana, porque yo creo que es raro el mes que no la veo un par de veces. Y otra
que es una rareza que, bueno, en fin, que acaban, digamos, conectándose por una cosita que voy a explicar, ¿vale? Pues bueno, The Warriors de Walter Hill, bueno, todo el mundo la conoce, es una película muy de culto, efectivamente. Poquito se podría explicar de ella que tal vez no supieseis, ¿verdad? Esto es un montaje del director, es un montaje alternativo, ¿de acuerdo? Con algunas cosas que no se pudieron rodar en su momento, porque no había medios, por cualquier tipo de presión, y entonces el director, digamos, quiso hacer una conmemoración a ese embrión del guión original y modificó el montaje con una voz en off, con un narrador interno, y digamos que pegaba estas escenas en el montaje con páginas de cómics y redundaba aún mucho más en aquello que se nos mostró en lo que es el montaje clásico, que esto es una historia de héroes, es una tragedia griega, es un grupo de héroes que tiene que volver a su hogar y pasar todo tipo de calamidades. ¿Qué es lo que pasa con los héroes que vienen de un entorno ordinario y después de su camino, a la vuelta, ya no son los mismos? Algo ha cambiado. Todo el mundo ama profundamente las aventuras de estos chicos de Coney Island. Hace muy poquito ha sido el aniversario. Hemos visto a todos estos actores, bueno, contando, enseñando sus entrañas, lo que fue un antes y un después al participar con Walter Hill en esta película. Detalles curiosos de esta película. Pues vamos a ver, lo que son los extras, todos esos extras, esos cientos de extras, eran miembros de verdad verdadera de bandas. Eran todos delincuentes con sus antecedentes compulsados y sus huellas, efectivamente, en su ficha. Pero bueno, no hubo ningún incidente en el rodaje. La película prometía muchísimo, prometía una gran taquilla, pero aquí vino el problema. La película se estrena en salas, la gente acude en masa, los días pasan, las primeras semanas fantásticas, se consigue hacer muy buena recaudación, pero no contaban con algo. Las diferentes bandas acudían a las salas para ver la película y dichas bandas coincidían con bandas rivales en las salas y se peleaban. Como dijo mi amigo Jesús Campos, era, ya ves, la experiencia 3D definitiva, ¿no? Te imagínate que vas con tu familia y dos bandas rivales empiezan a pegarse delante tuya, ¿no? No sé, a puño o espada, quién sabe. Hay muchas curiosidades de esta película. Aparte tiene unos planos muy interesantes, una excelente banda sonora. ¿Y qué más se puede decir? Bueno, aparte de este incidente provocó que las autoridades, todos aquellos que manejan los hilos, pues la retiraran muy rapidito de las salas. Entonces se perdió gran parte de la recaudación que al principio se tenía pensada, que se había idealizado. Es curioso, muchos de los actores que se escogieron en el casting, algunos de ellos, especialmente los malos, los que no eran miembros de banda, sino actores de verdad, venían del teatro, tuvieron que adaptarse, porque si hay algo que varía con respecto al teatro y el cine, muchos elementos, ¿no?, que varían, es la continuidad del actor. En el cine, si una toma no es buena, no pasa nada, se corta, especialmente ahora que se rueda en digital. Antaño era con el 35 milímetros, se podía mirar en un combo en los ensayos, el sonido iba aparte, pero bueno, todo se podía arreglar básicamente con un buen montaje, ¿no? Yo creo que la figura del montador para mí es imprescindible porque te salva una película, ¿no? De un guión bueno te sale una película buena o te sale una película mala. Amén del trabajo del montador. De un guión malo probablemente siempre te va a salir una película mala. En todo caso, tal vez un montaje bueno, ¿vale? Total, hubo que adaptarse. Hubo gente que se sorprendió porque no iba a salir toda su persona, sino una facción, una boca, una mano para hacer un gesto. Y bueno, toda esa complejidad de planos detalle, pues crearon The Warriors, que es una película que yo considero muy importante. Y la quiero enlazar con otra de 1939, que la conexión es que efectivamente es Vincent Sherman es un director bastante particular. Mezcla muchos conceptos. No tenía muy claro el tipo de película que quería hacer, entre comillas, y sacó un producto muy interesante. También tiene una presentación sumamente teatral. Sí, tiene un rollete muy Broadway, ¿no? Una puesta en escena, una fotografía en blanco y negro muy concreta. Y, en fin, para mi mayor sorpresa, aquí efectivamente aparece Humphrey Bogart en la portada, en una película de 1939,
Humphrey Bogart ya había hecho mucha presencia en el cine, pero todavía faltaba un poquito para El Halcón Maltés o para Casablanca, ¿no? No era ese actor que daba un golpe en la mesa y se hacía lo que él quisiera. No, todavía faltaba un poquito para ese camino. Y esta película es una amalgama de conceptos. Los primeros 5 minutos parece que ha heredado esos aires del cine italiano de teléfono blanco, de damiselas, de la alta aristocracia, actrices, en fin, tirada en sus divanes, tomando copas caras, hablando de amoríos por su teléfono, y de repente a los 5 minutos rompe, ¿no?, con un crimen, un asesinato. Parece que va a ser la historia de un reportero, hasta que de repente empieza a tener elementos de cine sci-fi, cines de terror, corrientes alternativas de vampirismo y resurrecciones. Y todo esto, bueno, pues tenemos a un demoledor Humphrey Bogart haciendo de nerd, de Mad Doctor, de científico loco, con un mechón de pelo blanco. Es un poco inclasificable, pero claro, efectivamente, Humphrey Bogart, a pesar de que su papel era bastante más testimonial con respecto al resto, aunque hacía ese papel tan truculento, se los comía en escena. Iba a ser alguien muy, muy grande, ya sabía desde hace muchísimo tiempo. El caso que es un film a tener en cuenta, con una fórmula muy teatral, difícil de definir porque quieren meter gags de humor tipo el teatro. Quizá he visto obras de Broadway con los chicos y las chicas, con los papeles muy, muy definidos. Típico personaje secundario gracioso que se acaba fusionando y acaba siendo protagonista. En este caso el protagonismo no está claro porque, bueno, se divide entre este periodista implacable de gags humorísticos y un médico muy serio, juvenil y prometedor. Y no os perdáis la explicación científica que se le da a los diferentes grupos sanguíneos. O sea, es una pequeña joya que acaba de ser editada en nuestro país y, bueno, es diferente, es para tener en cuenta. Es un tesorito difícil de calificar. Comedia, humor, terror, sci-fi y todo un poco. Como dije antes, es uno de esas cositas que la ves un día y dices, bueno, ha sido gratificante. Eso sí, es el largometraje por los pelos porque dura la friolera de 59 minutos con 58 segundos. Así que, bueno, os animo a todos los aficionados del género, muy aficionados del género, como en este caso, que le deis una oportunidad que yo creo que os va a gustar mucho. El segundo acto. Como bien dije antes, hablaremos de literatura fantástica, novela gráfica, cómic en general. No tengo problema, me gusta todo. Me gusta americano, europeo, japonés, independiente. Quizá de un tiempo para acá me he centrado un poquito más en el material clásico, pero bueno, no importa. Todos los años pueden salir cosas muy interesantes. Me suelo decantar por el material clásico porque raro es el mes que no sale un tomo con un arco argumental concreto que, bueno, me parece una opción muy sensata, pero bueno, hablaremos otro día de eso. Quiero hablar de Crosset. Crosset es un cómic fruto de la mente de Gareth Ennis. Fue el responsable de Predicador en su tiempo y, bueno, pues destaca por ser un excelente guionista, pero ser una persona muy retorcida. Lleva el gore a niveles de parnasianismo puro y duro, que ocurre que a los más puristas les puede llegar a ofender. En este caso, Crosset es un cómic que habla de que, bueno, llega una especie de explosión, algo bacteriológico, y a la gente que recibe que queda contaminada o contagiada, les sale un sarpullido con forma de cruz roja en la cara, y digamos que es un reflejo de las cosas más oscuras que tenemos dentro. Salía lo más oscuro que tenían las personas dentro y eran capaces de hacer cosas horribles, incluidas sus seres queridos. Las viñetas, los dibujos eran muy explícitos, eran muy sádicos y a veces era la violencia por persecución de la violencia, ¿no?, para provocar una arcada en el lector, te guste o no te guste. Te puede gustar el gore y me parece fantástico, disfrutarías mucho con este Crosset, ¿no? Pero claro, el lector de guionistas y dibujantes clásicos pues no encontraba su sitio. Ha pasado el tiempo y un gigante como es Alan Moore, bueno, con dibujo de un inspiradísimo Gabriel Andrade, pues ha retomado la serie de Crosset, ¿no? Crosset más 100. Es decir,
Vamos a un escenario 100 años después de ese acontecimiento o la sorpresa, lo que sucedió para acabar con la humanidad, ¿no? Hay un detalle muy curioso, ¿no? La persona que quiera conocer el universo de Crosset no necesita leer lo anterior de Garenis. Puede empezar de cero leyendo este tomo, esta colección que ha salido hace muy poquito aquí en España, hace relativamente poco. Conocemos a Alan Moore. Alan Moore es el responsable de V de Vendetta, de Watchmen, de From Hell, en fin, bueno, es un titán, ¿no? Entonces, bueno, quiso coger este proyecto. Obviamente, sí habrá violencia, pero siempre será justificada. Alan Moore siempre ha buscado una reacción en el lector, una estimulación en el lector, lo cual siempre ha sido algo fantástico, algo desafiante, algo diferente, ¿no? Él ha escrito para esa inmensa minoría, pero bueno, al final ha alcanzado cotas de éxito alucinantes. El caso, y para no irme por las ramas, este cómic son 100 años después de ese desastre y nos ponemos en el pellejo de Futuro Taylor. Es una archivista, una chica joven, que la descendiente, bueno, ya es básicamente la nieta de los supervivientes de aquel desastre. Nos cuentan cómo los seres humanos han conseguido sobrevivir, viven, digamos, hacinados en campamentos, y esta chica pues se dedica a recorrer con un grupo pequeño, recorrer el país buscando restos de la historia de la humanidad para poder completar esos huecos, esos agujeros. Ahí viene lo gracioso, que hay un homenaje a Tolkien, concretamente en este primer número, porque la chica duda, porque encuentra ejemplares del Señor de los Anillos y no sabe si eso forma parte del pasado de la humanidad o es una historia ficticia. Entonces hay un homenaje a la obra de Tolkien bastante simpático. La narrativa es excelente, cuesta acostumbrarte un poquito porque como el ser humano ha cambiado sus costumbres, los colegios cerraron evidentemente ante el desastre, pues el lenguaje varía. Entonces, digamos que te cuesta un poquito acostumbrarte al argot, ¿no? que tienen ahora los seres humanos, pero una vez pasas 7 o 8 páginas ya te has hecho. La narrativa es tan excelente que parece que tiene voz en off. Futuro, esta chica, tiene, digamos, las riendas de la historia. Es un narrador interno, no omnisciente porque no sabe lo que va a suceder. La historia transcurre en tiempo real, y vemos que Alan Moore ha querido impregnar eso de que da igual el desastre que suceda, el ser humano sigue tropezando en la misma piedra una y otra vez. Los infectados, los cruzados, están en un número muy reducido, porque se volvían locos, solo querían matar, saquear y un largo etc. ¿Qué es lo que sucede? Debido a su falta de salubridad y el VIH ha reducido su número de forma considerable y bueno, la endogamia pues ha hecho que sean criaturas muy débiles, que van en pequeños grupos y son fáciles de eliminar. Pero esta chica futuro está encontrando, digamos, iconos religiosos de estos seres que se suponía que solo vivían para destrozar y hacer daño, pero empieza a encontrar iconos religiosos, elementos muy extraños, como si estos seres empezaran a tener un plan. Algo no encaja. Entonces la chica está en la tesitura de intentar coordinar los diferentes campamentos para poder buscar una solución e investigar qué es lo que está pasando. Es increíble el mundo que ha montado Alan Moore, porque te habla de un cristianismo, te habla de un catolicismo que es una mezcla entre los iconos cristianos y la ecología. Y bueno, pues hay otra facción que es la musulmana, que es la religión predominante en esa época. Bueno, se dedican a criar avestruces y bueno, tiene su encanto y tampoco quiero spoilearos muchos más, pero qué decir, acción, violencia sí lo tiene, pero siempre bajo el punto de vista de Alan Moore, siempre justificado por un guión, justificado por una persona que le ha dado el mejor uso posible al consumo del ácido, ¿verdad? O sea, es un viaje alucinante por una sociedad devastada y la búsqueda del conocimiento. Pues básicamente esta va a ser mi recomendación, no solo de clásicos vive el hombre, pero insisto, si os gustó el Crosset original de Garenis, os leéis este, que se complementa perfectamente. Si no os gustó, dale una oportunidad, porque el maestro Alan Moore ha hecho un guión de tomo y lomo, ha hecho algo interesante, ¿de acuerdo? Luego muchos dirán que no está al nivel de sus grandes obras, pero bueno, vosotros degustáis, vosotros opináis. Pues esto ha sido el segundo acto.
damas y caballeros, el terror como nunca habéis visto, el terror como nunca lo habéis conocido. Ese era el logo que rezaba en el tráiler publicitario del Bosque de Shyamalan. Fue la primera vez que recuerdo que fui víctima del hype. ¿Por qué? No considero que sea una película mala ni mucho menos, ¿no? De hecho es un manual de cómo se hace el cine, del código de los colores en el séptimo arte, construcción de personajes, un largo etc. Pero no era de terror. Algunas personas salían de la sala comentando que les recordaba un capítulo de Expediente X de 1 hora 40. Me gustó, pero no era un film de terror, era una película de terror en sí. Es decir, la publicidad había hecho su labor, ¿de acuerdo? Pues este hype, ahora que vivimos en una aldea global, se ha multiplicado. Afecta a todo, afecta al cine, afecta a la música, afecta al cómic. Y yo creo que especialmente se está cebando en el videojuego. ¿Por qué digo esto? Bueno, ha saltado una polémica esta semana a causa del Street Fighter V. Bueno, no me voy a cebar comentando los pecados y las virtudes del Street Fighter V porque ya habréis visto miles de cosas, ¿no? Sobre este juego, que sí hay que ponerle no sé cuántas actualizaciones, hay que pagar por cada personaje X cantidad, modo de historia pequeño, el offline muy limitado, pero bueno, ya eso se ha hablado de sobra. No voy a entrar en eso, gustos colores. El que quiera que se lo compre y si no, pues nada, sin problema. Lo que sí quiero recalcar es, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Se le daría un Oscar a una película que no ha sido rodada? ¿Se le daría un premio Planeta a un libro que no ha sido escrito? ¿Le daríamos un Grammy a una canción que no ha sido compuesta? La respuesta es no. No tiene lógica, ¿no? El producto no está ahí, no se puede evaluar de esa manera, no se le puede dar un reconocimiento o un reconocimiento en forma de estatuilla que todo el mundo ama profundamente, ¿no? Entonces, ¿por qué llega un festival de videojuegos y un título que no está terminado, se ve un tráiler, se ve poco más, una jugada testimonial, se le dan 12, 15, 30 premios, el juego más premiado del festival, tal? Este juego va a ser... Y se crea un hype alrededor, una publicidad agresiva, se mueve la cabeza al cuello del usuario para que haga la compra, en fin, haga la reserva, y luego pues aparece el juego, hay que bajar no sé cuántos gigas en actualizaciones, el juego no va bien, el servidor se cuelga, el juego no es lo que esperábamos, ha habido una publicidad agresiva que nos ha condicionado a comprarlo, y cuando nos hemos dado cuenta nos hemos gastado una media de 70 euros en un título que no es lo que esperábamos. Quién sabe, lo mismo no es un mal juego ni muchísimo menos, pero simplemente no es lo que esperábamos. El videojuego es una expresión cultural que considero muy importante. Los personajes, la trama, todo, hay que construirlo como una producción cinematográfica, hay que hacer un guión, hay que mimarlo, hay que quererlo. No creo que sea necesario hacer algo apresuradamente y luego dar un dinero en publicidad para asegurarnos una nota alta. No. Ese yo creo que es el virus que está afectando actualmente a la industria del videojuego, con todo el cariño y todo el respeto que bueno, continuamente se están sacando juegos buenos. Y no triple A, sino hay mucho juego indie que es muy bueno, muy sensato, muy barato, con un argumento de tomo y lomo. Gráficamente a lo mejor no es lo más grande, pero sí es fantástico. Es un juego a tener en cuenta, hay que jugarlo. Incluso con versiones de PC a consolas que están interesantes, ¿no? ¿Por qué el retro? ¿Por qué me decanto por el retro? En algunas ocasiones, cuando conseguí dar clase en infantil y en primaria, las unidades didácticas pues siempre las usaba para crearlas cine, cómics, expresiones artísticas de pintura tales como el puntillismo, la acuarela y por supuesto el videojuego. Los niños hacían diseño, arte conceptual de cómo sería su videojuego, escribían sus guiones y de forma transversal pues se metían todo tipo de contenidos, ¿no? Lengua, matemáticas, un largo etc. O sea, que tienen un valor didáctico muy rico y muy bueno. Para no enrollarme, ¿por qué? ¿Por qué el retro? Un día surgió algo muy curioso, que llevé a clase unos cartuchos de Pokémon, que los niños se pensaban que era algo súper reciente, y cuando saqué mis cartuchos de esa Game Boy tocha verde
y les enseñé el Pokémon rojo, que por cierto me lo sequió el cámara, Pedro, pues los niños se quedaron patidifusos viendo que Pokémon era un producto muy, muy anterior. ¿Cómo enlazo esto? Ese día llegué a mi casa y mi consola de nueva generación dejó de funcionar. Es decir, tenemos aparatos que cuestan muchísimo dinero, no hace falta que hablemos de la situación social actual, cacharros que cuestan muchísimo dinero, unas máquinas que a los 2 años, 2 años y medio aparecen las famosas luces de una o de otro de la moto y dejan de funcionar. Pero sin embargo, hay máquinas que tienen 15, 20, 25, 30 años, que tienen espíritu, que son puro músculo y que funcionan a la perfección como un reloj suizo, o sea, funcionan perfectamente. Y eran juegos con alma, habían tenido sus éxitos, habían tenido sus deshielos, pero hay juegos importantísimos a tener en cuenta, que forman parte de ese pedacito de la historia del entretenimiento. Cuando hablamos de Street Fighter, a mí no se me viene a la cabeza el 5, no se me viene a la cabeza el 4, se me viene a la cabeza toda una revolución cuando adaptaron una máquina arcade a un soporte casero, si me lo permitís. Bueno, yo tengo pasión por la Super Nintendo y por la Super Famicom, que es la versión japonesa. Bueno, cada vez que puedo pues me permito el lujillo de conseguir algún cartucho. Pues esto que me cabe en la mano es básicamente una máquina recreativa que despertó las pasiones en todos nosotros. Esto fue un vende consolas y gracias a esto yo creo que Nintendo derrotó en los Reyes Magos a Sega. Derrotó a su Mega Drive, que Mega Drive también tiene grandes títulos y grandes adaptaciones como el Golden Axe o el Altered Beast, que siempre estaré enamorado del Altered Beast, porque recuerdo ese verano en el Palmar de Troya, el pueblo de mi padre, que bueno, allí aparte de apariciones marianas, pues había un kiosco con un toldo y una máquina arcade del Altered Beast, o sea, Altered Beast siempre, forever. Pero bueno, un ejemplo de un juego con alma. Si bien es cierto, con el paso de los años vemos que no tiene ni tantos luchadores ni tantos modos de juego, pero tiene lo justo y necesario para muchas horas de felicidad para grandes y para pequeños. Esto para mí tiene un valor incalculable. Y luego, bueno, pues ahí, si me lo permitís, quiero enseñaros algo. Hay un Street Fighter 2 Turbo y un Super Street Fighter 2 que creo que lo tengo en la otra consola y como estoy fuera de cuadro no quiero que me riñan, no me voy a mover más. Ah, no. Lo tengo aquí. El Super Street Fighter 2, nuevos luchadores. Ah, bueno, mira, y el Fighter History. Fighter History, que es otro juego de pelea bastante curioso de la Super Nintendo japonesa. Para que lo tengáis en cuenta y hablaremos otro día. Es decir, tenemos máquinas caras que se rompen rápido y juegos que salen en superproducción en cadena, sin espíritu, sin alma. Y tenemos juegos que, con un mantenimiento escaso, es decir, darle con un bastoncillo y un poco de alcohol de 96 grados, eso funciona y va para adelante. Tenemos una máquina que si la cuidamos es nuestra para siempre. Y bueno, yo admiro profundamente a todos aquellos que nunca se movieron, que se quedaron amando el retro desde que nació hasta estos días. Y bueno, yo que con el paso de los años he vuelto a abrazarlo otra vez. Nunca he abandonado esos maravillosos recuerdos de la Mega Drive, la Master System, mi Spectrum más 2, el 48K, su largo etcétera. Siempre los amaré profundamente, pero ha habido gente de la que se aprende mucho y muy bueno. Tengo muchos amigos, incluso algunos de la organización de Retro Sevilla, que de verdad os aconsejo que cuando vuelvan aquí, de donde estoy grabando en Dos Hermanas, os aconsejo por favor que acudáis, porque aparte de las máquinas recreativas hay un pequeño gran museo de la historia del videojuego que cualquiera de los compañeros de Retro Sevilla os ofrece gentilmente haceros el recorrido y la guía turística. También mencionar un saludo a mi amigo Iván de Todo Game Boy, que también es uno de los culpables, junto con mi amigo Adrián, de que haya vuelto a abrazar, amar y recordar el retro, que me estaba ahí esperando, me ha estado esperando todo este tiempo y las sensaciones que me ha devuelto son gratificantes, son impagables. Me decía Iván aquello de, para mí no hay consola mejor que la Game Boy,
porque puedes llevar 1001 aventuras dentro del bolsillo. Cuánta razón tenía. Y yo pertenezco a esa generación de personas cegatas para jugar con el fósforo verde o el blanco y negro. Bueno, actualmente, que ya lo comentaré, tengo una GB Boy, que es una clónica, gracias Iván, que es retroiluminada y es una maravilla para juegos de Game Boy y Game Boy Color. ¿Dónde quiero ir a parar? Damas y caballeros, ¿no os gusta el Street Fighter V? No es el fin del mundo, no os lo compráis, o sí, es vuestro problema, pero echad un vistacito al Street Fighter 2 de 1993, que algunas revistas especializadas de la época le dieron un 97 sobre 100 de nota, que decían que lo único malo que tenía el juego era no tenerlo, pero yo en mi corazón siempre he dado un 100%, y siempre recordaré aquellas partidas interminables con mi vecino José Miguel, o aquella vez que iba al videoclub para pagar 20 duritos la media hora, y todo eso que tuve que ahorrar para poder tener mi Super Nintendo. ¿Se puede jugar con emulador? Sí, sin problema. Pero vuelvo a repetir, damas y caballeros, jugar al Donkey Kong Jr. pixelado, tirar manzanas y liberar a tu padre en una Famicom japonesa, para mí no tiene precio. Pues, damas y caballeros, hasta aquí ha sido el tercer y último acto. No falláis. Señoras y señores, antes de concluir, bueno, y echarme una partidita a mi flamante Neo Geo cartucho, la Neo Geo cartucho, ni más ni menos, gracias a mi amigo Polo, que me la consiguió, que todavía no me lo puedo creer. Bueno, trauma infantil resuelto, logro desbloqueado, ¿vale? Y nada, antes de seguir un poquito con esto, pues bueno, deciros que aprovechéis vuestro tiempo libre para hacer lo que más os gusta. Si decidís meteros en el mundo retro y cogéis una consola japonesa, recordad, conversor de corriente de 220 a 110 para que no se queme. Si decidís dar una vuelta por alguna tienda de cómic, dejaros llevar por vuestro instinto. Yo aquí en Sevilla siempre acudo a dos, que son las que más me gustan. Está Raccoon y está Karan Comics, que bueno, tanto para material manga una y material americano clásico la otra, os van a atender con todo el cariño y muy gentilmente, y tendréis vuestra casa. Y bueno, pues qué deciros, gracias un poquito a todo, gracias a mi cuñado del sonido, gracias a mi amigo Pedro de la cámara, gracias a mi amigo Jandro que me empujó, a José Antonio que no está aquí, un poco a todos, a la familia, porque gracias a todos vosotros pues este experimento es posible, ¿verdad? Pues nada, damas y caballeros, aquí tenéis vuestra casa, tenemos una cita en breve. Si os ha gustado, me gusta y os suscribís. Bueno, y si no os ha gustado, yo creo en la libertad de expresión, pero bueno, dame una segunda oportunidad, porque bueno, nunca es tarde para redimirnos. Un abrazo enorme, hagáis lo que hagáis, que disfrutéis mucho y que penséis un poquito en el tercer acto. Hasta la próxima.